la entrevista. Las 8 de la mañana, 25 minutos, recorrido informativo en Colombia Radio, en el informativo de la mañana. Vamos a saludar a esta hora a Anderson Henao, es el gerente de inclusión de personas con discapacidad de la Vicepresidencia de la República. Nos acompañan nuestros compañeros de Vicepresidencia con todos los programas de la inclusión social y de la evolución en el país. Anderson, bienvenido a Colombia Radio, un gran placer, un saludo tenerlo aquí en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días a los oyentes, pues un gusto estar con ustedes acompañándolos hoy para hablar de la gerencia de inclusión de personas con discapacidad de la Vicepresidencia. Bueno, una gerencia que arranca trabajos, usted allí al frente en la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cómo avanza el trabajo en esta gerencia en un país en donde la exclusión de las personas con discapacidad pues se ha presentado durante muchos años? Hay ejemplos de inclusión, pero que hace falta mucho más, ¿no? Sí, evidentemente la exclusión de la población con discapacidad pues es histórica, no solamente en Colombia sino en el mundo. Pues hemos transitado unas luchas sociales y yo creo que el Estado colombiano pues ha venido respondiendo evidentemente a las demandas de la población con discapacidad, pero las demandas se renuevan, las demandas se amplían y en ese sentido pues desde la Vicepresidencia de la República, desde esta gerencia y con lo que está expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, pues tenemos unas apuestas en materia de inclusión social, con el firme propósito, como lo plantea la señora vicepresidenta, de reducir brechas de desigualdad e inequidad en distintos escenarios, en educación, en trabajo, en accesibilidad, en acceso a la cultura, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarle a Anderson por un tema pedagógico que me parece muy importante cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, y es las personas que de repente no estamos en esa situación de discapacidad, que siento yo que es donde hay que hacer mayor trabajo de pedagogía, adaptar los escenarios, los espacios, para que las personas que están en situación de discapacidad pues puedan hacer parte, por supuesto, productiva de nuestro entorno, pero sobre todo que nosotros tengamos esa capacidad de estar a la altura, ¿verdad? De que nosotros también estemos capacitados y de manera pedagógica poder relacionarnos de manera positiva con las personas que están en situación de discapacidad. Es decir, no solo trabajar con estas personas en situación de discapacidad, sino con los que no lo estamos. Mira, la situación es muy concreta. El Estado está comprometido internacionalmente a emprender procesos de toma de conciencia. Digamos, más allá de un ejercicio pedagógico, en realidad es un ejercicio o es una apuesta de transformaciones culturales, de toma de conciencia, de transformaciones de imaginarios y representaciones negativas sobre las personas con discapacidad. Hay que decirlo, ha habido una imagen o una identidad deteriorada de la población con discapacidad y nos corresponde en esta gerencia mostrar justamente lo contrario, todo el trabajo que hace la población con discapacidad en su vida cotidiana. Porque nos tomamos lo público, la población con discapacidad está en la calle, también debe estar en los colegios, debe estar en las bibliotecas, en los parques, etcétera. Entonces, evidentemente sí, al Estado colombiano le corresponde implementar acciones, vuelvo y repito, de toma de conciencia, así lo señala la legislación colombiana y así lo señalan los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado colombiano. Señor Henao, al inicio de esta conversación usted nos hablaba sobre retos y apuestas desde su ejercicio en la Vicepresidencia de la República. ¿Cuáles son esos objetivos o esas apuestas a corto, mediano y largo plazo? Mira, en el Plan Nacional de Desarrollo y todo el ejercicio que se hizo en la construcción de las bases del plan entre el año pasado y comienzos de digamos, para perfeccionar la apuesta del gobierno nacional en materia de discapacidad, pues se priorizaron con base también en los reclamos y en las exigencias de la población con discapacidad, varias líneas. Entonces, señalo algunas de las más relevantes. Por ejemplo, la nueva política pública nacional de discapacidad. Entonces, Colombia tiene una política pública que se construyó que fue diseñada para 10 años, 2013-2022. Eso significa que después de 10 años y después de una evaluación de la política pública anterior, es fundamental en este momento construir una nueva política pública nacional de discapacidad, que eso es básicamente un nuevo COMPES.
Adicional a ello, el compromiso también internacional que tiene Colombia es de implementar, de diseñar e implementar un plan nacional de accesibilidad con recursos, con metas y con indicadores para que en los territorios, vuelvo y repito, la accesibilidad como una condición previa para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad esté garantizada. Pongo un ejemplo muy concreto. Sí. La accesibilidad es básicamente que la persona con discapacidad tenga acceso irrestricto, digamos, a comunicaciones, a transporte, a movilidad, a tecnologías. Entonces, si una persona con discapacidad, por ejemplo, va a ir a estudiar, ¿sí? Debe usar, por ejemplo, el transporte público. Si el transporte público no le garantiza la accesibilidad a la persona, si la persona no puede acceder al uso del transporte público, tampoco va a poder estudiar, tampoco va a poder trabajar. Entonces, digamos que ese Plan Nacional de Accesibilidad lo estamos ya formulando, lo estamos escribiendo para plantearle a la sociedad civil y al sector, digamos, de la discapacidad en Colombia, pues esos debates sobre lo que requiere un Plan Nacional de Accesibilidad. Hay un reto fundamental, mira, hay un reto fundamental que lo voy a destacar acá, lo estamos trabajando de la mano con el DPS, y es que el sistema de protección social en Colombia, desafortunadamente, a la fecha, no prioriza a la población con discapacidad en la oferta institucional, digamos, de protección social. O sea, y esto lo hablamos con la directora del DPS el día de antier, y coincidimos en eso. Se requiere que la discapacidad sea una variable en razón, digamos, del derecho preferente que le asiste a la población con discapacidad, para que toda la oferta social del Estado colombiano, entre ellas la que digamos, promueve el DPS, priorice a las personas con discapacidad y a sus hogares. Sí, estamos conversando con el gerente de inclusión de personas con discapacidad de la Vicepresidencia de la República en Colombia Radio, Anderson Henao. Él es trabajador social egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios sociales contemporáneos de la Universidad Central y candidato a magíster en filosofía de la Universidad del Rosario, con múltiples publicaciones acerca de este tema. Usted mencionaba ahora, Anderson, el tema del COMPES. Contémosle a nuestros seguidores, pues, ¿qué es el COMPES? ¿Qué es la plata? ¿Y cuándo se va a realizar este nuevo COMPES para esa política pública de discapacidad? Sí, precisamente el COMPES pues es el documento que genera los lineamientos de la política pública del Estado frente a la población con discapacidad, pero eso está amarrado a metas, a indicadores y a presupuesto y a un plan de acción. Entonces, básicamente el COMPES lo que hace es comprometer a los ministerios, a todo el sector, digamos, institucional que le compete en educación, en trabajo, en salud, en cultura, etcétera. Entonces compromete a estos sectores, pero les exige un recurso, o sea, que asignen recurso y además que fijen metas, indicadores que pueden ser a 10 o a 15 años. Esto lo estamos trabajando en este momento con cooperación internacional. Ya la gerencia está construyendo su propuesta COMPES. Esa propuesta, digamos, va necesariamente, como corresponde a la formulación de políticas públicas, tendrá que ser llevada a discusión a los territorios. Estamos proponiendo entre agosto y septiembre y octubre llevarle a los territorios, a las organizaciones sociales de personas con discapacidad, a los sectores institucionales, la discusión sobre esa propuesta de la gerencia. Esto terminará siendo una construcción colectiva que esperamos a finales de este año tengamos al menos un documento ya COMPES aprobado o digamos concertado con los distintos sectores para la aprobación por parte, pues, del DNP y de quien corresponda en este caso. Usted también mencionó hace unos instantes que en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, pues la población con discapacidad también hizo como esas sugerencias, esos requisitos de esas solicitudes para que estuvieran allí incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Además, acaba de mencionar la importancia de llegar a los territorios. ¿Cuál es ese mensaje que le llega a usted de las personas con discapacidad que lo motivan día a día a trabajar, por decirlo de cierta manera, por los derechos y los deberes de esta población? Mira, evidentemente los reclamos y las exigencias de la sociedad civil son muchas y todas justificadas. Los recursos desafortunadamente son escasos y eso significa que en un ejercicio de planeación, pues evidentemente hay que priorizar
La sociedad civil, a través de las organizaciones sociales, a través de líderes independientes, activistas independientes, pues nos muestran el panorama no solamente, digamos, a nivel nacional, sino casi que en los distintos territorios del país hay una situación muy particular de la población con discapacidad. O sea, no sé, te pongo un ejemplo. En el Chocó, si la población con discapacidad necesita desplazarse a sus servicios de rehabilitación, no los tiene, o tienen que usar el transporte fluvial y no es accesible. O en el Amazonas, digamos, o en el Cauca, todas la cosmogonía, digamos, de las comunidades indígenas o de las comunidades afro, etcétera, pues tienen un impacto sobre la experiencia de la discapacidad. Entonces, las necesidades son muchas. Nosotros podríamos identificar incluso en clave de este concepto de interseccionalidad, que es un concepto que básicamente nos muestra cómo la persona está atravesada por distintas experiencias. Entonces te digo, una persona con discapacidad del Cauca, que es indígena, pero que a la vez es una mujer, vive la discapacidad de una manera distinta. La población migrante, por ejemplo, con discapacidad, la población víctima de conflicto o excombatientes firmantes de paz con discapacidad, los veteranos de la fuerza pública con discapacidad. Es decir, las necesidades son muchísimas, pero evidentemente tenemos que priorizar. Y esto, digamos que hay que cubrir distintos momentos y distintas etapas. Ahora el Plan Nacional de Desarrollo nos muestra pues las líneas generales del gobierno en materia de discapacidad, pero evidentemente todas las demandas se irán concretando en los documentos de política pública. Y en el Plan Nacional de Accesibilidad y en otros documentos y otras acciones que vamos a desarrollar desde esta gerencia, vuelvo y repito, como las que estamos insistiendo, con el DPS, con la reforma laboral y con la reforma pensional, donde ya la gerencia ha hecho su labor de pronunciarse en estas instancias para incorporar la discapacidad, vuelvo y repito, en clave del derecho preferente que nos asiste por ser población o sujetos de especial protección constitucional. Las 8 de la mañana, 37 minutos. Siempre nuestro ejercicio y nuestra apuesta es por la equidad, la inclusión. Anderson Henao, gerente de inclusión de personas con discapacidad de la Vicepresidencia de la República. Gracias por estar aquí en Colombia Radio y muchos éxitos con este tema. ¿El plan de accesibilidad para cuándo? No, el reto es tener este año, a diciembre, tanto el documento COMPES como el Plan Nacional de Accesibilidad y el Observatorio Nacional de Discapacidad. Esto lo tenemos, estamos comprometidos a entregarlo en diciembre al Consejo Nacional de Discapacidad, que es la instancia que nos contribuye, digamos, con la sociedad civil y el sector institucional a definir las políticas públicas que va a adoptar el país en los próximos años. Anderson, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a sus oyentes. Espero que nos sigan invitando. Por favor. Bienvenidos siempre. Esta es su casa, hombre. Tema es muy amplio, muy amplio. En Colombia, el Censo DANE define que hay 3.134.000 personas con discapacidad, con todas estas interseccionalidades. Entonces podemos hablar de discapacidad y género, discapacidad y indigenidad, discapacidad de afrocolombianidad, etcétera, etcétera. O sea, el tema es absolutamente amplio. Mil gracias. Esta es la Casa de las Noticias. Anderson, bienvenido siempre cuando tenga sus avances. Aquí se lo puede contar a los colombianos y colombianas que lo están escuchando y viendo en todo el país. Muchas gracias, Anderson, por todo. No, mil gracias. Cuídense mucho. Colombia Hoy Radio.